Buenas noches chicos, soy Egner Román, estudiante de medicina y el día de hoy vamos a estar estudiando la patología del sistema urinario, o bueno, mejor dicho, la patología renal, la patología del riñón. En este video no vamos a analizar nada sobre anatomía, no vamos a estudiar histología, no vamos a estudiar embriología ni inmunología. Aquí vamos a estudiar patología. ¿Y cómo estudiamos patología? Vamos a responder 5 preguntas en cada enfermedad. Y estas 5 preguntas nos van a ayudar, nos van a dar esa técnica para aprender a estudiar patología. La primera pregunta es, ¿qué es la enfermedad? El concepto de la enfermedad. ¿Cómo ocurre esta enfermedad o por qué ocurre? Esto nos va a dar la causa de la enfermedad, cómo se ve, cómo afecta al órgano enfermo, qué produce en el paciente, qué manifestaciones clínicas presenta esta enfermedad y, por último, qué la diferencia de otras enfermedades. Esas son las 5 preguntas que vamos a tratar de responder en cada una de las enfermedades que vamos a revisar. Para eso he preparado este gráfico de patología renal en donde hemos dividido las enfermedades de varios tipos, ¿no? Tenemos las glomerulopatías, las enfermedades tubulointersticiales, las nefropatías quísticas, las anomalías congénitas, vasculopatías, uropatías obstructivas, urolitiasis y finalmente las neoplasias del riñón. En este video únicamente vamos a ver las manifestaciones de la enfermedad renal y las glomerulopatías, ya que las glomerulopatías son bastante extensas. En el siguiente video vamos a estudiar las demás enfermedades. Así que, sin más preámbulos, vamos a estudiar las manifestaciones de la enfermedad renal. Principalmente es la zoemia. La zoemia es el incremento de urea y de creatinina, en pocas palabras. Ya que estos riñones no logran filtrar bien el contenido, entonces se va a acumular estos dos componentes causando en algún punto síntomas. Y cuando ya este acúmulo de urea y de creatinina causan síntomas, entonces se llama uremia. Y los síntomas de la uremia son estos de aquí. Son esta lista que es bastante extensa, pero hay algunos síntomas que son más específicos que otros. Por ejemplo, el prurito, la confusión, el aliento urémico y la asterixis son síntomas casi característicos de la enfermedad renal. Si bien la fatiga, debilidad, la anorexia y los demás pueden darse en otras enfermedades, esas son las más características. Ahora vamos a ver otros conceptos, ¿no? Como el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico y las insuficiencias. Estos conceptos los vamos a estar viendo a lo largo del video, pero principalmente ahora vamos a entenderlos para aprender a diferenciarlos rápidamente. El síndrome nefrítico es simplemente una enfermedad glomerular inflamatoria. Es un daño al glomérulo por inflamación. Así que ahí nos acordamos nefrítico con I de inflamación. Y su principal característica es la hematuria. Mientras que el síndrome nefrótico no tiene nada que ver con inflamación. El síndrome nefrótico se trata de un daño hacia la membrana de filtración, hacia un aumento de la permeabilidad, así que va a causar una proteinuria. Mientras que las insuficiencias, como su nombre dice, es una disminución de la función del riñón. La insuficiencia renal aguda va a causar una rápida disminución del filtrado glomerular en horas o días, mientras que la insuficiencia renal crónica va a causar una filtración glomerular menor durante al menos 3 meses. Y como aquí no va a haber una buena filtración, entonces pues obviamente se va a dar una azoemia, ¿no? Por una desregulación y retención de residuos de depósitos residuales. Ahora vamos a hablar de las glomerulopatías, que las hemos dividido en tres: las que tienen síndrome nefrítico, las que tienen síndrome nefrótico y otras enfermedades glomerulares. Pero antes de entender estos dos patrones, nosotros vamos a estudiar estas enfermedades, cada una de estas enfermedades que va a dividirse en dos, va a tener síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, o sea, uno de estos dos patrones. Pero para entender estas glomerulopatías, nosotros tenemos que saber cuál es la causa. Las glomerulopatías son cualquier enfermedad que puede afectar a los glomérulos. Ocurren casi siempre por mecanismos inmunitarios. Tanto las enfermedades que tienen síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, van a causarse por mecanismos inmunitarios. Estos mecanismos inmunitarios son tres: la formación in situ de inmunocomplejos, los anticuerpos dirigidos contra componentes celulares y los depósitos de inmunocomplejos circulantes. En el caso de la formación in situ, simplemente estos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo se van a formar dentro del mismo glomérulo localmente y se van a acumular ahí. Los anticuerpos dirigidos contra componentes celulares pues son anticuerpos que nuestro cuerpo va a generar para destruir nuestros propios componentes celulares.
y el depósito de inmunocomplejos circulantes son simplemente inmunocomplejos que se generaron fuera del glomérulo y llegaron al glomérulo y se depositaron ahí. Esta es la causa de la mayoría de las glomerulopatías. Pero ese es el inicio, ya que estos inmunocomplejos, estos anticuerpos, lo que van a causar es una inflamación y esta inflamación va a causar una lesión, lo que va a causar que haya un patrón nefrítico o un patrón nefrótico según la ubicación en la que estén ubicados estos inmunocomplejos. Si los inmunocomplejos están en las regiones subendoteliales o mesangiales, entonces van a causar más un patrón nefrítico, mientras que si van a estar en una región subepitelial van a causar un patrón nefrótico. Entonces, luego de que el glomérulo haya sufrido esta lesión y se haya ido por un patrón nefrítico o un patrón nefrótico, entonces va a generarse una respuesta hacia esta lesión, que casi siempre va a ser una hipercelularidad, un engrosamiento de la membrana basal o una hialosis y esclerosis. Al igual que con nuestra piel, cuando nos lesionamos se tiene que cicatrizar. Pasa lo mismo con este glomérulo. Este glomérulo cuando se lesiona tiene que cicatrizarse de alguna forma, tiene que adaptarse a ese daño y se adapta principalmente por estas tres respuestas. Así que bueno, ahora vamos a estudiar las enfermedades que tienen este síndrome nefrítico. Como ya hemos hablado, el síndrome nefrítico se va a caracterizar por inflamación glomerular y su principal característica va a ser la hematuria, pero también puede haber una leve proteinuria, junto con una azoemia, hipertensión y un edema periorbitario. El síndrome nefrítico se va a caracterizar por un síndrome periorbitario porque el síndrome nefrótico se va a caracterizar sobre todo por un edema generalizado, ¿no? Una anasarca. Tenemos dos enfermedades que van a venir con este patrón, con el patrón nefrítico, que son la glomerulonefritis aguda proliferativa y la rápidamente progresiva. En el caso de la aguda proliferativa, vamos a responder las 5 preguntas que hemos dicho al inicio, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la glomerulonefritis aguda proliferativa? Es la proliferación difusa de células con exudado por un antígeno desencadenante. Aquí también logramos responder la segunda pregunta. ¿Por qué ocurre? Por ese antígeno desencadenante, que puede ser tanto exógeno como endógeno. En el caso sea exógeno, quiere decir que es exterior, ¿no? Como un virus o una bacteria. Y en el caso que sea endógeno, hablamos de autoanticuerpos, como en el caso de lupus. Después, ¿cómo se ve? Como su nombre dice, es aguda proliferativa. Entonces va a haber una proliferación difusa de células. Esto que tenemos a la izquierda es un glomérulo normal y lo que tenemos a la derecha es un glomérulo con esta proliferación de células, ¿no? Podemos ver que hay muchísimas células, está completamente agrandado, proliferado. Así es como se va a ver un glomérulo afectado. ¿Qué produce en el paciente? Depende, va a producir un malestar, fiebre, náuseas, oliguria y hematuria, sobre todo estas dos, 1 o 2 semanas después de un catarro, faringitis o impétigo. Como hemos hablado, esto se va a generar por un antígeno desencadenante. Y en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, por ejemplo, se va a dar después de una infección por estreptococos, principalmente el Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces, después de un catarro, después de una faringitis, después de un impétigo, van a aparecer estos síntomas, enfocándonos sobre todo en la oliguria y hematuria. Eso principalmente en los niños, mientras que en los adultos principalmente va a haber los síntomas de hipertensión, edema y la elevación de la urea. Y en la glomerulonefritis con semilunas o rápidamente progresiva, vamos a volver a responder estas 5 preguntas. ¿Qué es esta glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es una lesión glomerular que va a progresar rápidamente, llegando a una insuficiencia renal en semanas o meses, o sea, muy rápido. ¿Por qué ocurre? No tiene una etiología específica. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene una causa atribuible, no podemos señalar a una causa como tal, pero sabemos que se produce por mecanismos inmunitarios como anticuerpos contra la membrana glomerular. Esa podría ser su causa. Ahora, ¿cómo se ve? Principalmente los riñones van a estar aumentados de tamaño, van a estar pálidos, va a haber hemorragias petequiales, pero lo que más nos interesa va a ser la presencia de semilunas y las roturas en la membrana glomerular. Estas semilunas se van a formar por fibrina, por proliferación de células endoteliales y por migración de células inmunes como monocitos. Toda esta proliferación de células, esta migración, ese depósito de fibrina va a causar las semilunas. Y eso se puede ver en la microscopía óptica, siendo una característica de esta glomerulonefritis con semilunas. ¿Qué produce en el paciente?
va a producir una hematuria con cilindros hemáticos. Esto es muy importante, ya que los cilindros hemáticos se diferencian de los cilindros leucocitarios que van a aparecer en otras patologías. Los cilindros hemáticos en la orina son característicos de la glomerulonefritis rápidamente proliferativa. Hemáticos, acuérdense de eso. Puede haber una proteinuria moderada y hipertensión y edema variables. Aquí en la glomerulonefritis rápidamente progresiva vamos a tomar de ejemplo el síndrome de Goodpasture, que es un tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero en este caso, el síndrome de Goodpasture es una enfermedad inmune que va a afectar a la membrana basal, tanto del glomérulo como del alveolo. Entonces, aparte de la hematuria, también va a haber una hemoptisis. Así que síndrome de Goodpasture, hemoptisis y hematuria. Ahora vamos a venir con las enfermedades que tienen el patrón nefrótico. Este patrón nefrótico, como ya hemos dicho, se caracteriza por una proteinuria, por una hipoalbuminemia, por un edema generalizado y por una hiperlipidemia y lipiduria. ¿Cuáles son las causas de ese síndrome nefrótico? Pueden ser o primarias o sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Las primarias es que inician desde el mismo riñón, mientras que las causadas por enfermedades sistémicas son enfermedades que están en el cuerpo y van a afectar a otros órganos aparte del riñón. Vamos a empezar de frente con la primera enfermedad, la nefropatía membranosa. Vamos a volver con las 5 preguntas que estábamos viendo. La primera, ¿qué es la nefropatía membranosa? La nefropatía membranosa es una enfermedad donde va a haber un engrosamiento difuso de la pared glomerular por depósitos de inmunoglobulina. También va a haber un engrosamiento, ¿no? Al igual que con la glomerulonefritis proliferativa. Pero aquí principalmente va a haber proliferación y se va a caracterizar porque va a haber una infección previa. Mientras que en la nefropatía membranosa casi siempre va a ser primaria, o sea que va a ser idiopática, no vamos a poder darle una causa atribuible. La mayoría de veces va a ser simplemente por una enfermedad autoinmunitaria. ¿Por qué ocurre? Porque va a haber anticuerpos contra antígenos, sobre todo contra el PLA2R. Y cuando este antígeno, esta molécula, pues nuestro propio cuerpo va a destruirla, provocando de que se liberen las proteasas y hay una lesión en la pared capilar. Y esa lesión en la pared capilar se va a ver reflejada en ese engrosamiento difuso de la pared basal engrosada. Podemos ver en esta imagen de que tenemos aquí el epitelio con podocitos borrados, ¿no? Que aquí tenemos las lesiones, esas lesiones causadas por la liberación de proteasas junto con una membrana basal engrosada. Y aquí podemos ver un glomérulo con la pared basal completamente engrosada, ¿no? Podemos ver claramente la diferencia entre el glomérulo sano y el glomérulo con nefropatía membranosa. Ahora, ¿qué produce en el paciente? En el paciente va a causar las características clínicas de que tiene un inicio insidioso y cuando aparezca esto tenemos que descartar las causas secundarias, ¿no? O sea, las enfermedades sistémicas. La característica principal, al ser una enfermedad con patrón nefrótico, va a tener una proteinuria no selectiva y no va a responder bien a corticosteroides. Aparte, puede haber una hematuria y una hipertensión. Estas tres características de que va a haber una proteinuria no selectiva, no responde bien a corticosteroides y puede haber hematuria, son las tres más importantes para poder diferenciarla de otras enfermedades con patrón nefrótico, que es lo que vamos a ver en el cuadro de aquí. Como siguiente enfermedad tenemos la enfermedad con cambios mínimos, que es un trastorno relativamente benigno y principalmente aparece en niños de 2 a 5 años. En estos niños va a aparecer esta enfermedad, la enfermedad con cambios mínimos, que como su nombre dice va a haber cambios tan mínimos que incluso puede ser relativamente benigna esta enfermedad. Pero esta enfermedad se caracteriza porque va a haber un borramiento, va a haber una lesión en los pedicelos, o sea, en las proyecciones de los podocitos. A eso se conoce como podocitopatía. Y esa podocitopatía va a afectar la membrana de filtración, provocando que haya esa proteinuria. Pero esta proteinuria va a ser muy selectiva, principalmente de albúmina. Ahí tenemos la primera diferencia, ¿verdad? Aparte de eso, sí responde bien a corticosteroides. Eso es lo más importante. Esas son las dos cosas que diferencian a la enfermedad de cambios mínimos. Ahora, como tercera enfermedad, tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Qué es esta enfermedad? La glomerulosclerosis focal y segmentaria tenemos, como su nombre dice, es una esclerosis, es una cicatrización del glomérulo. Pero como cuando decimos focal, quiere decir que no pasa en todos los glomérulos, solo en algunos. Y cuando queremos decir segmentaria, es que esos glomérulos afectados, solo una parte de los glomérulos están dañados.
Por eso es focal y segmentaria. Como podemos ver en estas imágenes, aquí arriba está la esclerosis, ¿no? Por eso es segmentaria, porque toda esa parte de aquí está completamente sana. Así que, ya sabiendo esto, respondemos a la segunda pregunta. ¿Por qué ocurre? Puede ocurrir por varias razones, ¿no? Puede ser primaria, como vemos aquí, puede estar asociada a otras enfermedades, como el VIH, puede ser un proceso secundario, puede ser una respuesta adaptativa o puede ser hereditario. Tenemos varias causas de la glomerulosclerosis, pero principalmente es por respuesta adaptativa o primaria. Casi siempre es primaria. Así que tenemos que ver ahora cómo se ve. ¿Cómo se ve esta enfermedad? Pues ya sabemos cómo se ve. Va a haber una esclerosis, ¿verdad? Que ya aquí está claramente la diferencia que se puede ver en la microscopía óptica. ¿Qué produce en el paciente? Depende. Va a producir hematuria, una proteinuria no selectiva, una mala respuesta a corticosteroides y puede progresar a nefropatía crónica. Como podemos ver aquí en los primeros tres subtítulos o guiones, vamos a poder ver que se parece a la nefropatía membranosa. Así que vamos a ver cómo diferenciarlos en el gráfico de aquí más adelante. Pero principalmente tenemos que saber que en el caso sea hereditaria, los genes que están afectados es el NPHS1 y el NPHS2, que estas dos van a codificar proteínas, nefrina y podosina, que van a ser indispensables para la membrana de filtración. Y entonces estas proteínas, al no poder codificarse correctamente, va a haber una mala filtración, provocando esa proteinuria que causa la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero esta glomerulosclerosis también puede nacer a partir de ablación renal. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona nació solo con un riñón, o cuando por algún accidente perdió un riñón, o uno de los riñones sufrió alguna enfermedad y solo uno de ellos está trabajando, o algo así, eso se conoce como ablación renal, cuando hay una disminución de la masa renal. Cuando hay una disminución de la masa renal, pues todo lo que queda de la masa renal funcional va a trabajar, va a trabajar el doble prácticamente, o sea, va a trabajar por la parte que ya no puede trabajar, teniendo una sobrecarga de trabajo. Y al igual que el músculo, se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar, va a crecer esa parte, el glomérulo va a crecer, pero tarde o temprano va a terminar lesionándose y causando esta esclerosis, ¿no? Causando la proteinuria. Entonces, esa proteinuria van a ser a partir de principalmente esta lesión en la nefrina y podosina y también la esclerosis que no va a permitir, no va a tener ese paso de las moléculas, no va a haber una correcta filtración, lo que va a provocar esta proteinuria no selectiva y una mala respuesta a los corticosteroides. Aparte de eso, tenemos una variante de esta glomerulosclerosis que es la glomerulopatía colapsante. Esa glomerulopatía colapsante se va a ver sobre todo en pacientes con VIH, por eso también se llama nefropatía por VIH. Así que la glomerulopatía colapsante y la nefropatía por VIH son casi lo mismo. ¿Qué caracteriza esta enfermedad? Va a caracterizar que aparte de la glomerulosclerosis que va a haber, lo que va a caracterizar a la glomerulopatía colapsante, como su nombre dice, va a haber una retracción o colapso de todo el ovillo glomerular. Aquí podemos ver que estas zonas de aquí, las que están tenidas de negrito, es el glomérulo. Y podemos ver que está completamente reducido a lo que es el glomérulo renal. Está completamente colapsado, está retraído. Eso es lo que caracteriza a la nefropatía por VIH. Y ahora, como cuarta enfermedad, tenemos la glomerulonefritis membrano proliferativa. En esta enfermedad tenemos que saber que hay de dos tipos. Tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la glomerulonefritis membrano proliferativa como tal, mientras que la tipo 2 es la enfermedad por depósitos densos. La tipo 1 se va a dar por depósitos de inmunocomplejos. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la glomerulonefritis membrano proliferativa? Como su nombre dice, va a haber una proliferación de la membrana. ¿Por qué ocurre? Por un depósito de inmunocomplejos, al igual que hemos hablado al inicio, que la mayoría de glomerulopatías se van a dar por esos mecanismos inmunitarios que donde van a participar estos inmunocomplejos. ¿Cómo se ve? Esa enfermedad se va a caracterizar porque va a haber alteraciones de la membrana glomerular, una acumulación de la matriz mesangial, una proliferación de células, o sea, no va a ser nada nuevo, va a haber una proliferación, una alteración de la membrana, no va a haber nada nuevo aquí, pero lo que lo diferencia es de que
Lo que diferencia esta enfermedad de otras va a ser su clínica. ¿Por qué? Porque va a haber un síndrome nefrótico con componente nefrítico. O sea, va a haber tanto proteinuria como hematuria. Cuando vemos esto, proliferación de células del glomérulo, pues se va a parecer a la aguda proliferativa, ¿no? Y cuando vemos alteraciones de la membrana, puede parecerse a la rápidamente progresiva. Pero no son diferentes, son diferentes. Nosotros no sabemos exactamente por qué se genera esta enfermedad, lo atribuimos a que puede ser por agentes infecciosos, pero los cambios que van a pasar, si bien no son nada especiales, ya que simplemente va a haber glomérulos supracelulares y eso, lo que va a caracterizar esta enfermedad es de que va a haber este componente, ¿no? Que va a haber un síndrome nefrótico como nefrítico. Y aparte de que tarde o temprano va a llegar a insuficiencia renal crónica. Ahora tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2 o enfermedad por depósitos densos. Lo que va a pasar acá, repasando un poco de inmunología, aquí lo que va a haber es de que va a haber una activación excesiva de la vía alternativa del complemento. La vía alternativa del complemento se va a caracterizar sobre todo por esta enzima, la C3 convertasa, que va a convertir a una molécula llamada C3 hacia la C3b, para que se dé esa cadena de reacciones para el complejo de defensa que se va a generar en la vía alternativa del complemento. Pero lo que pasa en esta enfermedad de depósitos densos es que va a haber un factor llamado factor nefrítico C3 que va a provocar que esta C3 convertasa no se inactive, provocando que la C3 convertasa agarre mucho C3 y comience a producir mucho C3b, lo que va a provocar que haya mucho consumo de C3 y se genere demasiado C3b. Por eso va a haber una reducción del C3 sérico y al mismo tiempo va a haber glomérulos con depósito de C3b. ¿Qué es la enfermedad por depósitos densos? Es una enfermedad que va a nacer a partir de estos depósitos de C3b. ¿Por qué ocurre? Por una activación excesiva de la vía alternativa del complemento. ¿Cómo se ve? Pues ya sabemos, ¿no? Depósitos de complemento. Aquí tenemos cómo se ve. Va a haber un depósito intramembranoso, mientras que aquí un depósito subendotelial. Eso es lo que va a diferenciar el tipo 1 del tipo 2. ¿Qué le produce el paciente? Pues puede producirle diferentes cosas, pero principalmente lo mismo que la membrana proliferativa. Un síndrome nefrítico con su componente nefrótico o un síndrome nefrótico con su componente nefrítico. O sea, una fusión de ambas patologías. O sea, una hematuria con una proteinuria. Eso es lo que va a caracterizar estas dos enfermedades. Así que ahora vamos a responder la quinta pregunta. ¿Cómo diferenciamos a estas enfermedades? Aquí tenemos las características y todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora. Como hemos visto, la edad es importante porque la enfermedad por cambios mínimos va a ser la única que va a darse en niños. Las causas, ya hemos revisado todas las causas, ¿no? La nefropatía membranosa va a ser por anticuerpos contra esta molécula. La enfermedad de cambios mínimos va a ser una podocitopatía. La glomerulosclerosis va a ser también una podocitopatía que va a causar esa esclerosis justamente. La membrana proliferativa va a ser por un depósito de inmunocomplejos y la por depósitos densos por una activación de la vía del complemento. Aquí ya tenemos su causa. Es por inmunocomplejos, la nefropatía membranosa sí, los cambios mínimos no, ya que es una podocitopatía, la esclerosis no, porque es una esclerosis, la membrana proliferativa sí, y la por depósitos densos no. Si bien aquí hay depósitos de C3b, no se van a considerar como depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Simplemente son depósitos de C3b. Ahora, aquí nosotros tenemos algo importante, porque responde, sobre todo nos vamos a fijar en las tres primeras, ¿no? Responde a esteroides, por cambios mínimos sí, de las tres es la que sí responde a esteroides. La de esclerosis y la membranosa no suelen responder a esteroides. Aparte de eso, tenemos que saber que se van a asociar a diferentes infecciones. La membranosa principalmente a hepatitis, a sífilis, pero sí puede tener una infección previa. Mientras que la de cambios mínimos no se asocia a infecciones. Y como hemos visto, la de esclerosis se asocia a VIH. Aparte de eso, como hemos visto, las manifestaciones clínicas se van a diferenciar sobre todo en la membrana proliferativa y en la por depósitos densos, ya que aquí vamos a tener el famoso síndrome mixto. Y entonces aquí tenemos el dato distintivo. Para responder a la quinta pregunta, ¿qué diferencia a cada enfermedad de las otras?
En el caso de la nefropatía membranosa van a ser adultos con síndrome nefrótico puro y con estos anticuerpos. En el nefrológico por cambios mínimos van a ser niños que van a responder muy bien a corticosteroides. En el caso de esclerosis, vamos a ver que está asociada a VIH. La membrana proliferativa va a tener el síndrome mixto y la enfermedad por depósitos densos, aparte del síndrome mixto, también va a tener esa alteración del complemento. Ahora ya sabemos cómo diferenciar entre enfermedades con un patrón nefrítico y una enfermedad con patrón nefrótico y cómo diferenciar las enfermedades entre ambos patrones. Ahora vamos a ver una última enfermedad que es la nefropatía por inmunoglobulina A, que si ustedes conocen al fisiculturista llamado Chris Bumstead, este tiene esta enfermedad y vamos a estudiarla. ¿Qué es esta enfermedad? Es simplemente una enfermedad que se va a caracterizar por depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Entonces, como hemos visto, cuando es en la región mesangial suele acercarse hacia un patrón nefrítico, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Suele ocurrir porque va a haber un defecto en la formación de las moléculas de inmunoglobulina A, lo que va a provocar de que se concentren en exceso causando estos depósitos. Se cree que puede ser por una exposición previa a alguna infección respiratoria o digestiva, y también hay una asociación con la famosa enfermedad celíaca o la enfermedad de alergia al gluten. ¿Cómo se ve? Aquí podemos ver de que va a haber depósitos, no va a haber este engrosamiento, va a haber simplemente aquí notarse algo extraño, y ese extraño va a ser el mesangio. Como podemos ver, estos depósitos no se están acumulando en los glomérulos, sino se están acumulando en el espacio que está entre los vasos de los glomérulos, y ese es el mesangio. Se va a acumular en el mesangio. 4. ¿Qué produce en el paciente? La nefropatía por inmunoglobulina A sobre todo va a producir una hematuria micro o macroscópica, y una hematuria que aparece, reaparece. Y como tiene una hematuria y aparte de eso se depositan en la región mesangial, se puede clasificar la nefropatía por inmunoglobulina A como una con patrón nefrítico. ¿Y cómo la diferenciamos? La diferenciamos sobre todo por esa concentración excesiva de inmunoglobulina A. Y bueno, ahora ya sabemos cómo diferenciar todas las glomerulopatías correctamente, y en el siguiente video vamos a hablar más sobre cómo diferenciar a todas las demás enfermedades renales. Así que espero que este video les haya servido. El Canva está en la descripción y nos vemos en un siguiente video.